En un cuarto en el segundo piso vivía Sofía Montenegro, una niña de apenas 7 años que pasaba sus días en un mundo de silencio envolvente e aislamiento profundo. Sofía tenía autismo. No el autismo que la mayoría de las personas imaginaba, sino uno complejo, multifacético, que la colocaba en una posición de absoluta vulnerabilidad dentro de su propia familia. Eduardo Montenegro era el dueño de todo esto, un magnate del sector inmobiliario, constructor de torres residenciales que se esparcían por toda la ciudad como un imperio de concreto y acero. Cada una de sus construcciones representaba millones en ganancias. Sus manos habían transformado el horizonte de Sao Paulo. Su nombre era sinónimo de poder, éxito y prosperidad. Pero Eduardo llevaba una carga que ni todo el dinero del mundo podía aliviar. 4 años atrás había perdido a su esposa Elena en un accidente automovilístico. Ella conducía de regreso de una reunión de caridad cuando un camión perdió el control. La muerte fue instantánea. Eduardo nunca pudo despedirse, nunca pudo decirle que la amaba una última vez, y desde ese momento se sumergió en el trabajo como un buzo en aguas profundas, buscando distraerse del dolor que lo consumía desde adentro. Los viajes constantes a supervisar nuevos proyectos se convirtieron en su anestesia. México, Miami, Cancún, Europa. Cualquier lugar menos la casa vacía que le recordaba a Elena a cada paso. Y Sofía, su pequeña Sofía, se quedaba atrás, convirtiéndose en una responsabilidad que no sabía cómo manejar. Sofía era un misterio para él. Desde muy pequeña, demostraba comportamientos que Eduardo no podía comprender. No miraba a los ojos cuando él intentaba conectar con ella. No respondía cuando la llamaba por su nombre. Tenía crisis intensas cuando su rutina era alterada, incluso cambios mínimos. Golpeaba su cabeza contra las paredes. Se balanceaba de forma repetitiva. Hacía sonidos extraños que asustaban a los visitantes. Los médicos, después de meses de evaluaciones, confirmaron el diagnóstico cuando Sofía tenía 3 años. Autismo. La palabra resonó en los oídos de Eduardo como una sentencia de por vida. Pero nadie le explicó realmente qué significaba. Nadie le dijo que su hija podría ser extraordinariamente inteligente, que podría ver patrones que otros no ven, que su cerebro podría funcionar de formas maravillosas, solo que diferentes. Eduardo amaba profundamente a su hija. Eso era incuestionable, pero no sabía cómo alcanzarla en su mundo particular. El silencio entre ellos era más estruendoso que cualquier conversación, y por eso, cuando conoció a Verónica Castelli en un evento beneficente hace 2 años, creyó que había encontrado la solución. Verónica era una mujer de 35 años que parecía haber salido de las páginas de una revista de moda. Cabello rubio impecablemente peinado, maquillaje perfecto, un guardarropa que rivalizaba con el de cualquier celebridad internacional. Sus ojos azules brillaban con una inteligencia calculadora que Eduardo no reconoció en ese momento. Ella había crecido en una familia de clase media alta, pero siempre soñó con el estilo de vida de los superricos. Cuando conoció a Eduardo, sus ojos vieron lo que realmente importaba: dinero, poder, estatus. Eduardo le había dicho en esa noche de la gala, mientras los violinistas tocaban en el fondo: «Entiendo lo difícil que debe ser para ti criar a Sofía sola. Yo he trabajado con niños especiales, tengo experiencia en esto. Creo que podrías beneficiarte de alguien que comprenda lo que necesitas». Fueron palabras cuidadosamente elegidas. Eduardo, vulnerable, desesperado, hambriento de alguien que entendiera su situación, se sintió visto por primera vez en años. 6 meses después se casaron. Fue un error que lo atormentaría. Verónica Castelli Montenegro era un depredador con un rostro hermoso. Su verdadera naturaleza no era amor, sino resentimiento puro.
Desde el primer día en la mansión, cuando vio a Sofía en su traje de terciopelo azul marino, supo que la niña era un obstáculo. Sofía no era hermosa de la forma que Verónica valoraba. No podría convertirse en un accesorio social. No podría sonreír para las cámaras en las galas. No podría hacer que Verónica se viera como la madre devota que ella fingía ser ante Eduardo. En cambio, Sofía era un recordatorio constante de que Eduardo tenía una vida antes, una vida que Verónica nunca podría controlar completamente. Y lo peor era que Sofía consumía recursos, terapias caras, especialistas internacionales, medicinas, equipamiento especial. Todo ese dinero que Verónica quería gastar en ropa, en viajes, en ser parte de los círculos sociales más exclusivos. Pero Verónica era inteligente, sabía cómo actuar. Cuando Eduardo estaba presente, su voz se volvía suave como la miel. Sus ojos se llenaban de preocupación simulada. Hablaba sobre el bienestar de Sofía, sobre sus limitaciones, sobre la importancia de aceptar su condición. Sugería terapias caras, siempre mostrando que le importaba. «Cariño», le decía a Eduardo durante la cena, tomando su mano delicadamente. «Creo que deberíamos contratar a un especialista en autismo de los Estados Unidos. No escatimemos en gastos para nuestra hijita». Eduardo, enamorado de la idea de que alguien más cuidaba de Sofía, accedía felizmente. Pero en el momento en que Eduardo salía para sus viajes de negocios, Verónica sacaba su verdadera máscara. Era como si le quitara una careta y revelara el rostro de un demonio. «Sofía, deja de hacer esa cosa ridícula con las manos», gritaba cuando la niña estimulaba sus manos de forma repetitiva, un comportamiento perfecto y natural para el autismo. «Pareces una loca. ¿Quieres que las personas piensen que nuestra familia es anormal?» Sofía, que no comprendía por qué estaba siendo regañada, se retraía aún más en su mundo interior. El comportamiento que la calmaba, que regulaba su sistema nervioso, se convertía en motivo de castigo. Pronto, Sofía comenzó a evitar los espacios comunes de la casa. Se encerraba en su habitación, donde reorganizaba sus juguetes una y otra vez en filas perfectas, un ritual que la tranquilizaba, pero que enfurecía aún más a Verónica. «Esta niña es enferma», murmuraba Verónica al teléfono con sus amigas, asegurándose de que Sofía pudiera escuchar desde su cuarto. «No sé cómo Eduardo espera que yo lidie con esto. Ella ni siquiera puede hablar correctamente. Es como cuidar a un animal». Las comidas se convirtieron en campos de batalla. Sofía tenía selectividad alimentaria severa, completamente normal en el autismo, causada por sensibilidades sensoriales a texturas y sabores. Solo podía comer ciertos alimentos preparados de formas específicas. Era una realidad médica, no un capricho, pero Verónica lo veía como birra y teimosia pura. «O comes lo que está en el plato o no comes nada», decía fríamente, retirando el plato de comida que Sofía ni había tocado. «Tu padre gasta una fortuna en ti, y tú ni siquiera tienes gratitud. Eres una ingrata». Sofía, que ya era delgada, comenzó a adelgazar. Sus mejillas rosadas se volvieron pálidas y hundidas. Su energía disminuyó. Sus ojos, antes brillantes, se volvieron apagados. La niña comenzó a esconder pequeños pedazos de pan en su habitación con miedo de pasar hambre. Los cuidadores y terapeutas notaban cambios preocupantes. Sofía, quien ya era retraída, se volvió aún más aislada. Dejó de progresar en sus terapias. De hecho, regresó a comportamientos que había superado. El doctor Carvalho, su neuropediatra, expresó sus preocupaciones. «Señora Montenegro», dijo durante una consulta, mirando a Verónica con ceño fruncido, «estoy profundamente preocupado por el estado emocional de Sofía. Parece mucho más ansiosa de lo normal, y eso puede estar interfiriendo significativamente en su desarrollo». Verónica sonrió con una actuación digna de un Oscar. «Doctor,
Yo me dedico completamente a esta criatura. Tal vez ella simplemente haya llegado a sus límites naturales de desarrollo. No todos los autistas pueden progresar, ¿verdad? Algunos simplemente no tienen el potencial. El doctor franció el ceño, pero algo en el tono de Verónica sembró la duda. Tal vez tenía razón. Tal vez Sofía realmente había llegado a su límite. No sabía que las palabras de Verónica eran un veneno cuidadosamente diseñado para mantener a Sofía atrapada en la oscuridad. Fue en una mañana de lunes, cuando el otoño comenzaba a pintar las hojas de oro, que Catarina Ribeiro apareció en la vida de la familia Montenegro. Era una mujer de 42 años, con cabello castaño oscuro veteado de gris, recogido en una simple cola de caballo. Sus manos mostraban callos y cicatrices, historias de una vida dedicada al trabajo doméstico, pero sus ojos castaños brillaban con una gentileza y sabiduría que solo viene de años cuidando a otros. Catarina había perdido a su único hijo, Miguel, cuando tenía apenas 5 años. Era leucemia. Él era especial, no autista, pero con una sensibilidad única que le permitía entender profundamente a los niños que eran diferentes del resto. Desde entonces, ella había canalizado todo su amor maternal en el cuidado de otras familias. Había algo en su presencia que calmaba a los niños más agitados y hacía sonreír a los más tristes. Antes de llegar a los Montenegro, Catarina había trabajado durante 3 años en la casa de la familia Oliveira, cuidando de Gabriel, un niño autista. Aprendió sobre las necesidades especiales, sobre cómo crear rutinas reconfortantes, sobre la importancia de la paciencia y la comunicación no verbal. Cuando la familia se mudó al exterior, Catarina quedó sin empleo durante algunos meses hasta que consiguió la posición con los Montenegro. «Usted debe ser la nueva muchacha de limpieza», dijo Verónica cuando Catarina llegó el primer día, examinándola de pies a cabeza con una mirada crítica que hizo que Catarina sintiera que estaba siendo evaluada como ganado en una subasta. «Espero que entienda que esta es una casa seria. Tenemos reglas rígidas y no toleramos descuidos de ningún tipo». «Sí, señora», respondió Catarina educadamente, bajando la cabeza en sumisión. «Haré mi mejor esfuerzo. Day, hay algo más que es importante», continuó Verónica bajando la voz como si compartiera un oscuro secreto. «Mantenga distancia de la niña. Sofía tiene problemas. Ella es autista y puede tener comportamientos impredecibles. Para su propia seguridad, es mejor evitar cualquier contacto innecesario con ella». Catarina asintió, pero algo en su corazón materno se agitó. Ella conocía niños especiales. Sabía que frecuentemente eran mal comprendidos y marginados por la sociedad. Había visto cómo las personas miraban a Gabriel con lástima o disgusto, pero ella también había visto su luz interior, su bondad, su potencial. En los primeros días, Catarina trabajó en silencio, observando discretamente la dinámica de la casa. Notó cómo Sofía permanecía siempre aislada en su habitación, cómo raramente salía de su cuarto durante el día, cómo parecía asustada cada vez que Verónica se aproximaba. La niña le recordaba a un pajarillo herido, delicado y temeroso, necesitado de protección y cuidado. Durante su primera semana, Catarina prestó atención a los pequeños detalles que revelaban mucho sobre la vida de Sofía. El cuarto de la niña era espartano, casi sin juguetes, con apenas algunos libros apilados en una estante demasiado alta para que ella pudiera alcanzar. La comida en su plato apenas era tocada durante las comidas. Sus ropas, aunque caras, estaban siempre demasiado grandes, indicando pérdida de peso evidente. Catarina notó también que Sofía tenía pequeñas áreas calvas en su cabeza, parcialmente escondidas bajo su largo cabello, como si alguien hubiera tirado del mismo. Fue durante su segunda semana de trabajo que Catarina tuvo su primer encuentro real y significativo con Sofía.
Ella estaba limpiando el corredor del segundo piso cuando oyó sonidos extraños viniendo del cuarto de la niña. Eran gemidos bajos, como si alguien estuviera en profundo desconforto. Catarina hesitó. Verónica había sido clara sobre mantener distancia de Sofía, pero sus instintos maternales hablaron más alto que el miedo a perder su trabajo. Ella batió suavemente en la puerta entreabierta. «Sofía, ¿está todo bien, cariño?», preguntó con voz suave. No hubo respuesta, pero los gemidos continuaron, cada uno más desesperado que el anterior. Catarina empujó delicadamente la puerta y encontró una escena que partió su corazón en 1000 pedazos. Sofía estaba sentada en el piso, balanceándose de forma repetitiva hacia adelante y hacia atrás, con las manos cubriéndose completamente los oídos. Lágrimas caían por su pequeño rostro y ella murmuraba repetidamente: «Para, por favor, para». El aspirador de piso del equipo de limpieza estaba funcionando en el piso de abajo, y el ruido ensordecedor estaba causando una sobrecarga sensorial completa en la delicada mente de Sofía. Para una persona con autismo, los sonidos altos pueden ser físicamente dolorosos, como si alguien estuviera gritando directamente en los oídos. «Oh, mi ángel», susurró Catarina, inmediatamente comprendiendo exactamente lo que estaba sucediendo. Ella había visto esto antes con Gabriel. Rápidamente bajó las escaleras y le pidió al equipo de limpieza que apagara el aspirador inmediatamente. Cuando regresó al cuarto, Sofía aún estaba en angustia, pero el silencio había comenzado a calmarla un poco. Catarina se aproximó lentamente, arrodillándose a una distancia respetuosa de la niña, permitiendo que Sofía decidiera si quería el contacto o no. «Sofía», dijo ella con una voz suave y completamente calmada. «El ruido paró. Tú estás segura ahora». La niña levantó los ojos por primera vez. Eran ojos grandes y oscuros, llenos de una inteligencia que pocos se daban al trabajo de reconocer. Por un momento, parecía que Sofía estaba evaluando a Catarina, decidiendo si podía confiar en esta nueva presencia en su vida. «Ruido», dijo Sofía, su primera palabra dirigida a Catarina. «Mucho ruido, ruido malo». «Sí, lo sé», respondió Catarina gentilmente. «Los ruidos altos pueden ser muy asustadores. ¿Quieres que te ayude a sentirte mejor?». Sofía hesitó, pero algo en la voz tranquila y genuina de Catarina la tranquilizó. Hizo un pequeño movimiento de cabeza que podría ser interpretado como un sí. Catarina conocía técnicas de calma para niños con necesidades especiales. Ella comenzó a respirar profundamente y deliberadamente, demostrando a Sofía exactamente cómo hacerlo. Sus respiraciones eran lentas, controladas, medidas. Después extendió su mano, permitiendo que Sofía decidiera libremente si quería el contacto físico. Para la sorpresa y alegría inmensa de Catarina, Sofía tocó delicadamente la mano de Catarina. Era un toque excitante, casi experimental, pero fue un momento de conexión genuina. «Tienes manos gentiles», dijo Sofía lentamente, sus palabras saliendo con más claridad ahora. «Manos que no me lastiman». El corazón de Catarina se llenó de ternura infinita. «Nunca te voy a lastimar, Sofía, te lo prometo. Nunca, nunca te voy a hacer daño». En los días que siguieron, siempre que Verónica salía de la casa para sus compromisos sociales, sus almuerzos beneficentes, sus sesiones en el spa, sus compras interminables, Catarina dedicaba pequeños momentos para interactuar con Sofía. Ella aprendió rápidamente sobre los intereses especiales de la niña. Sofía era fascinada por los números y los patrones. Podía memorizar secuencias complejas con facilidad y resolver rompecabezas en una velocidad que dejaba a los adultos asombrados. «Mira», dijo Sofía un día, mostrando a Catarina una fila de bloques coloridos que había organizado en una secuencia matemática compleja. Azul, azul, rojo, azul, azul, rojo, rojo, es un patrón de Fibonacci adaptado por colores.
¿Ves? Catarina quedó impresionada. Aunque no comprendía completamente lo que Sofía había creado, reconocía la inteligencia extraordinaria detrás de ese arreglo. «Eres muy inteligente, Sofía», dijo ella con sinceridad absoluta. «¿Quién te enseñó sobre estos patrones?» «Libros», respondió Sofía con timidez. «Leo libros cuando la madrastra Verónica no está mirando. Ella dice que yo no puedo entender, pero sí puedo. Yo entiendo muchas cosas. Entiendo más de lo que ella cree». Fue entonces que Catarina comenzó a comprender la verdadera naturaleza del problema. Sofía no era una niña con limitaciones severas, como Verónica hacía parecer. Ella era una niña autista extraordinariamente inteligente que estaba siendo completamente sofocada, abrumada y incomprendida por alguien que no quería reconocer su potencial. «Sofía», dijo Catarina suavemente, sentándose al lado de la niña, «¿te gustaría aprender cosas nuevas conmigo? Podemos hacerlo cuando tu madrastra no esté en casa. Cosas sobre números, sobre el universo, sobre todo lo que te interese». Los ojos de Sofía brillaron con esperanza por primera vez en meses. «¿No me vas a gritar si hago los movimientos con las manos? Porque los movimientos con las manos me ayudan a estar calma cuando estoy nerviosa». «¿Los movimientos con las manos te ayudan a sentirte mejor?», preguntó Catarina. «Sí, me calman cuando estoy ansiosa o asustada», respondió Sofía. «Entonces puedes hacer todos los movimientos que quieras», dijo Catarina. «Y yo voy a enseñarte cosas nuevas sobre números y patrones. ¿Te gustaría eso?». Sofía asintió vigorosamente, una sonrisa tímida pero genuina apareciendo en su rostro por primera vez en un tiempo muy largo. Así comenzó una relación especial y transformadora entre Catarina y Sofía. Durante los momentos robados, cuando Verónica estaba ausente, Catarina enseñaba a Sofía sobre matemática avanzada, astronomía, geografía, historia. Ella descubrió que la niña tenía una capacidad casi fotográfica de memorización y una comprensión intuitiva de conceptos complejos que dejaba a los expertos asombrados. Catarina traía libros de su casa, rompecabezas especiales, incluso un pequeño telescopio que había pertenecido a su difunto hijo Miguel. Sofía absorbía cada nueva información como una esponja, haciendo preguntas inteligentes y estableciendo conexiones sorprendentes entre diferentes conceptos y disciplinas. Tía Cat, como Sofía comenzó a llamar a Catarina, le preguntaba cosas profundas. «¿Las estrellas siguen patrones matemáticos también?». «Sí, mi ángel», respondía Catarina. «Todo en el universo sigue patrones. Tú puedes verlo porque tienes una mente muy especial. Una mente que funciona de manera única y maravillosa». Más importante aún, Catarina trataba a Sofía con respeto infinito y paciencia inquebrantable. Nunca intentaba obligar a la niña a hacer contacto visual. Nunca la criticaba por sus comportamientos naturales. En lugar de eso, aceptaba a Sofía exactamente como era, creando un ambiente seguro donde la niña podía finalmente florecer y ser ella misma. La transformación en Sofía fue absolutamente notable. Comenzó a comer mejor cuando Catarina secretamente le traía refrigerios nutritivos que sabía que la niña disfrutaba. Se volvió más comunicativa, menos temerosa. Sus ojos ganaron vida nuevamente. Incluso sus comportamientos repetitivos disminuyeron, siendo reemplazados por actividades más constructivas y significativas. Sofía comenzó a dibujar mapas estelares detallados. Resolvía problemas matemáticos complejos que desafiaban a estudiantes mucho mayores. Incluso componía pequeñas melodías en el piano que permanecía abandonado en la sala de música. Su progreso era extraordinario, pero ella sabía instintivamente que precisaba esconder estas habilidades de Verónica. «Tía Cat», preguntó Sofía un día, con una voz cargada de dolor, «¿por qué la madrastra Verónica no me quiere?».
La pregunta partió el corazón de Catarina en pedazos. «Oh, mi ángel, eso no es sobre ti, no siendo lo suficientemente buena. Algunas personas simplemente no saben cómo amar a niños especiales como tú. Ellas tienen oscuridad dentro, que no tiene nada que ver contigo». «Papá me ama, ¿verdad?», preguntó Sofía con esperanza anhelante. «Tengo certeza absoluta de que tu papá te ama mucho, mi amor. A veces los adultos se confunden y no saben cómo mostrar el amor de la mejor manera, pero tu papá te ama». Sofía procesó esta información en profundo silencio. Luego tomó la mano de Catarina. «Tú me amas, tía Cat. Yo te amo más que las estrellas en el cielo», respondió Catarina, abrazando delicadamente a la niña. Cuando Eduardo regresaba de sus viajes, notaba pequeños cambios positivos en su hija. Sofía parecía más alerta, más presente, más conectada. Había momentos en que ella incluso sonreía cuando él llegaba a casa. Una vez se aproximó voluntariamente a él y le mostró un dibujo que había hecho. «Muy bonito, princesa», dijo él, genuinamente sorprendido por los detalles intrincados del dibujo. «¿Quién te ayudó a hacer esto?» «Yo lo hice sola, papá», dijo Sofía tímidamente. «Me gusta dibujar patrones». Eduardo estaba genuinamente impresionado por el talento de su hija, pero cuando se lo contaba a Verónica durante la cena, ella rápidamente minimizaba la conquista. «Es apenas una fase», decía Verónica con indiferencia. «No te ilusiones pensando que ella realmente está mejorando. Crianzas como Sofía tienen altos y bajos impredecibles. El doctor Carvalho me alertó sobre esto. Los avances no significan nada real». Pero Eduardo comenzó a cuestionarse estas explicaciones. Había algo diferente en Sofía, algo más positivo. Ella parecía estar realmente floreciendo, y se preguntaba si tal vez las terapias finalmente estaban funcionando, o si algo más había cambiado en la vida de su hija. Verónica, por su parte, comenzó a percibir el cambio en Sofía y rápidamente identificó la fuente: Catarina. Ella observó discretamente y vio los momentos de interacción cálida entre la muchacha de limpieza y su enteada. La furia comenzó a crecer dentro de ella, como un volcán prestes a explotar, hirviendo y burbujeando justo bajo la superficie. La gota que derramó el vaso fue cuando Verónica regresó inesperadamente de un almuerzo que había sido cancelado y encontró a Catarina y Sofía en la biblioteca. Sofía estaba sentada en el regazo de Catarina, ambas leyendo juntas un libro sobre astronomía. Sofía estaba señalando las constelaciones y explicando sus características con una elocuencia que chocó y asustó a Verónica. La Osa Mayor tiene 7 estrellas principales, estaba explicando Sofía con claridad. Pero en realidad son parte de un grupo mayor de estrellas que se mueven juntas por el espacio. Tienen una trayectoria común. Es lo que los astrónomos llaman un cúmulo abierto. Eso es exactamente correcto, mi ángel, respondía Catarina con admiración pura. Tú eres tan inteligente. Tu cerebro funciona de una forma muy especial y maravillosa. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Verónica con una voz gelida que inmediatamente hizo que Sofía se encogiera de miedo y se escurriera del regazo de Catarina. «Señora Verónica», dijo Catarina, levantándose rápidamente, «yo estaba apenas...» «Tú estabas desobedeciendo mis órdenes directas», interrumpió Verónica furiosamente. «Yo dije claramente que mantuvieras distancia de la niña. ¿O es que no entiendes español? Y la madrastra Verónica, la tía Katy me estaba enseñando sobre las estrellas», comenzó Sofía, intentando defender a Catarina. «Me estaba mostrando...» «¡Cállate!», gritó Verónica. «Nadie pidió tu opinión. Ve a tu cuarto ahora mismo». Inmediatamente, Sofía comenzó a llorar. Sus movimientos de autorregulación con las manos se intensificaron dramáticamente. Catarina, instintivamente, se movió para consolar a la niña, pero Verónica la detuvo con un gesto brutal.
No te atrevas a tocarla. Ya has hecho suficiente daño, dijo Verónica con veneno en su voz. Sofía, te dije que fueras a tu cuarto. Ahora. La niña corrió escaleras arriba, sollozando desconsoladamente. Catarina sentía su corazón romperse al verla tan angustiada y asustada. Ve a terminar tu trabajo, ordenó Verónica fríamente a Catarina. Y después hablaremos. Tenemos mucho de qué discutir. Esa noche, después de que Sofía se durmiera, Verónica confrontó a Catarina en la cocina. Sus ojos brillaban con una furia apenas contenida, pero su voz permanecía controlada, lo cual la hacía aún más amenazadora. ¿Tienes alguna calificación especial para tratar con niños autistas?, preguntó con sarcasmo cortante. ¿Algún diploma? ¿Alguna certificación? No formalmente, pero tengo experiencia, comenzó Catarina. He cuidado de un niño autista durante 3 años y... ¿Experiencia?, se burló Verónica. Tú eres una muchacha de limpieza, no una terapeuta. Esta niña tiene necesidades complejas que tú no puedes comprender. Al llenarla de falsas esperanzas y expectativas irreales, la estás perjudicando severamente. Estás destrozando su desarrollo real. Con todo respeto, señora, Sofía es una niña muy inteligente, argumentó Catarina encontrando coraje. Ella necesita aceptar sus limitaciones y dejar de vivir en fantasías, cortó Verónica. Y tú necesitas hacer el trabajo para el cual fuiste contratada, limpiar la casa. Si te veo interfiriendo nuevamente en la educación de Sofía, serás despedida inmediatamente, sin referencias, sin nada. ¿Está claro? Catarina se sintió impotente, pero asintió. No podía permitirse perder este empleo. Necesitaba el dinero para vivir y, más importante, no podía abandonar a Sofía. Pero la amenaza no fue suficiente para Verónica. Esa misma noche, ella comenzó a trazar un plan más elaborado para deshacerse de Catarina permanentemente. Verónica no era una mujer que dejara las cosas al azar. Ella había conquistado a Eduardo a través de manipulación cuidadosa y planificación estratégica. Ahora aplicaría las mismas tácticas despiadadas. Su primer paso fue comenzar a sabotear sutilmente el trabajo de Catarina. Esparcía polvo en muebles que ya habían sido limpiados. Dejaba huellas de pisadas en pisos recién lavados. Derramaba líquidos propositalmente en alfombras para poder quejarse de manchas inexplicables. Cuando Eduardo estaba presente, hacía comentarios aparentemente casuales sobre la calidad declinante del servicio doméstico. «Amor, ¿notaste cómo la casa ya no tiene ese brillo de antes?», decía ella durante la cena con un suspiro teatral. «Tal vez sea hora de considerar un cambio en el personal de limpieza. Esta muchacha simplemente no está a la altura». Eduardo, que apenas prestaba atención a los detalles domésticos debido a sus preocupaciones empresariales, simplemente asentía distraídamente. «No es solo la limpieza», continuaba Verónica, plantando más semillas de duda. «A veces tengo la impresión de que algunas cosas cambian de lugar cuando no estoy mirando. Nada muy obvio, pero sabes lo importante que es mantener todo organizado para Sofía. El orden es crucial para su bienestar emocional». Las semillas de desconfianza estaban siendo plantadas metódicamente, cada una con precisión quirúrgica. En paralelo, Verónica intensificó su campaña de terror psicológico contra Sofía. Siempre que estaba sola con la enteada, atacaba no solo los comportamientos autistas de la niña, sino también su autoestima de forma sistemática y deliberadamente cruel. «Tu padre está avergonzado de ti», susurraba Verónica cuando Sofía hacía sus movimientos de autorregulación con las manos. «Tiene que inventar excusas para sus amigos sobre por qué su hija es tan extraña. ¿Por qué crees que viaja tanto? Es para no tener que mirarte, es para escapar de la vergüenza de tenerte como hija». Sofía, que había comenzado a florecer bajo los cuidados de Catarina, se sumergió nuevamente en la depresión.
Volvió a aislarse en su cuarto. Paró de comer adecuadamente. Desarrolló nuevos comportamientos de ansiedad. Comenzó a jalarse los propios cabellos cuando estaba nerviosa, dejando pequeñas áreas calvas que Verónica hábilmente escondía con ganchos y bandas. «Mira lo que estás haciendo contigo misma», decía Verónica, sosteniendo un espejo frente a Sofía. «Te estás volviendo aún más fea y extraña. Ningún padre podría amar a una cosa como tú. Eres un error, un accidente que nunca debería haber sucedido». Las palabras eran como veneno, corroyendo lentamente la frágil confianza que Sofía había construido. La niña comenzó a creer que era realmente una carga, un error que precisaba esconderse del mundo. Verónica también comenzó a interceptar los pequeños gestos de caridad que Catarina intentaba ofrecer a Sofía. Si veía a Catarina dejando un refrigerio especial para la niña, lo tiraba a la basura. Si encontraba un dibujo que Sofía había hecho para Catarina, lo rompía enfrente de la criatura. «Nadie se importa con estas cosas», decía fríamente. «Deja de desperdiciar tiempo con basura». Catarina percibía el cambio en Sofía, pero estaba limitada por las amenazas de Verónica. Solo podía ofrecer sonrisas consoladoras y pequeños gestos de caridad cuando pasaba por el cuarto de la niña. Sofía, por su parte, comenzó a asociar la presencia de Catarina con seguridad, pero también con el miedo de que la tía Cat se fuera si Verónica descubría sus interacciones. La situación se volvió aún más tensa cuando Verónica comenzó a cronometrar sus salidas con precisión militar, creando trampas para sorprender a Catarina desobedeciendo sus órdenes. Cancelaba compromisos secretamente y regresaba más temprano de lo anunciado. Siempre parecía aparecer en los momentos más inconvenientes. Eduardo regresó de una viaje particularmente larga, de 3 semanas en el exterior, supervisando la construcción de un resort de lujo en Cancún. Estaba exhausto, pero ansioso por ver a Sofía. Inmediatamente notó que algo estaba terriblemente mal con su hija. La niña, que había mostrado signos de mejoría en las últimas visitas, ahora parecía más retraída que nunca. Apenas levantó los ojos cuando él entró en su cuarto, continuando obsesivamente a organizar y reorganizar los mismos bloques en filas perfectas. «Sofía, princesa, papá regresó», dijo él, arrodillándose al lado de su cama. «¿No quieres mostrarme lo que estás haciendo?» Sofía lo miró rápidamente, luego hacia la puerta, como si esperara que alguien apareciera para castigarla por interactuar con su padre. «Bloques», murmuró ella. «Solo bloques». Eduardo notó las pequeñas áreas calvas en el cabello de Sofía y se alarmó visiblemente. «Sofía, ¿qué pasó con tu cabello?» «No lo sé», dijo ella rápidamente, sus manos automáticamente yendo a su cabeza para cubrirlas. «Princesa, ¿puedes decirme si alguien te lastimó?», preguntó Eduardo con preocupación genuina. Sofía hesitó, sus ojos llenándose de lágrimas. Por un momento pareció que iba a hablar, pero luego sacudió vigorosamente su cabeza. «No puedo», susurró ella. «Va a empeorar». Eduardo sintió una puñalada de preocupación. Algo definitivamente estaba mal, pero no conseguía identificar exactamente qué era. Esa noche, Eduardo confrontó a Verónica sobre el estado de Sofía. «Ella parece peor que antes», dijo él preocupado. «¿Y qué pasó con su cabello? Hay áreas enteras desaparecidas». Verónica estaba preparada para esta conversación. Durante las 3 semanas que Eduardo estuvo fuera, ella había ensayado cuidadosamente su respuesta, perfeccionando cada gesto, cada lágrima, cada palabra. «Oh, Eduardo», suspiró ella con una expresión de preocupación perfectamente ensayada. «Yo no quería preocuparte mientras estabas lidiando con esos contratos importantes en México, pero Sofía ha tenido algunos episodios muy serios». «¿Qué tipo de episodios?», preguntó Eduardo, sintiéndose cada vez más ansioso. «Comportamientos autodestructivos.
dijo Verónica, su voz temblando levemente para mayor efecto dramático. Ella comenzó a jalarse el propio cabello cuando está ansiosa. El doctor Carvalho dijo que es común en casos más severos de autismo, especialmente cuando hay regresión. ¿Regresión?, preguntó Eduardo con consternación. ¿Qué quieres decir con regresión? Sí, respondió Verónica con falsa preocupación. Desafortunadamente, Sofía ha tenido retrocesos significativos en las últimas semanas. Ha tenido más crisis, especialmente cuando intenta hacer actividades por encima de su capacidad. Eduardo frunció el ceño. ¿Qué actividades? Ella está en casa la mayor parte del tiempo. Bien, dijo Verónica, fingiendo relutancia en revelar esta información. Descubrí que la nueva muchacha de limpieza ha estado interfiriendo en la rutina de Sofía, intentando enseñarle cosas, creando expectativas irreales. El doctor Carvalho cree que esto puede estar causando estrés adicional y contribuyendo a los comportamientos autodestructivos. ¿Esto es serio?, preguntó Eduardo. Muy serio, confirmó Verónica. Los niños autistas necesitan rutinas estables y expectativas realistas. Cuando alguien sin entrenamiento adecuado intenta ayudar, puede causar más daño que beneficios. Eduardo se sintió dividido. De un lado, quería creer que Sofía podría progresar. Del otro, los signos visuales, la regresión conductual, las áreas calvas, parecían confirmar las preocupaciones de Verónica. Tal vez deberíamos conversar con esa muchacha, sugirió él. Ya he conversado varias veces, respondió Verónica rápidamente. He dejado bien claro que debe enfocarse solo en la limpieza y mantener distancia de Sofía, pero tengo la impresión de que ella no está tomando mis instrucciones en serio. A veces la pesco mirando a Sofía de una forma extraña. ¿Extraña cómo?, preguntó Eduardo incómodo. Como si estuviera planeando algo. Sé que puede parecer paranoia, pero con una niña tan vulnerable como Sofía no podemos ser demasiado cuidadosos. Eduardo se sintió grave. La protección de su hija era su máxima prioridad, y si había algún riesgo, no podía ignorarlo. En los días que siguieron, Verónica escaló su campaña de sabotaje. Comenzó a cronometrar sus ausencias de la casa con precisión militar, creando oportunidades para sorprender a Catarina interactuando con Sofía. En varias ocasiones regresaba inesperadamente temprano de sus compromisos, siempre encontrando razones para reprender a Catarina. «Yo no estaba haciendo nada de errado», protestaba Catarina después de ser acusada de estimular comportamientos inadecuados en Sofía. «Solo respondí una pregunta que ella me hizo sobre por qué el cielo es azul». «Sofía no debe hacerte preguntas», replicaba Verónica fríamente. «Ella tiene terapeutas calificados para eso. Tu interferencia constante la está confundiendo y perjudicando su progreso real». Catarina se sentía cada vez más frustrada e impotente. Podía ver que Sofía estaba sufriendo, que la niña estaba siendo torturada psicológicamente, pero no tenía forma de probarlo o intervenir sin perder su empleo, y consecuentemente cualquier oportunidad de proteger a la criatura. La situación se volvió aún más tensa cuando Verónica comenzó a inventar incidentes envolviendo a Catarina y Sofía. Contaba para Eduardo sobre supuestas crisis que Sofía había tenido después de interacciones con la muchacha de limpieza, siempre proporcionando detalles convincentes que hacían la historia parecer real. Ayer, después de que Catarina estuvo en su cuarto, Sofía tuvo una crisis terrible, diría Verónica al teléfono para Eduardo, sabiendo que él estaba en una reunión importante. Estuvo horas golpeándose la cabeza contra la pared, jalándose más cabello. Tuve que llamar al doctor Carvalho para orientación sobre cómo sedarla. Eduardo, que raramente estaba presente durante estos supuestos episodios debido a sus viajes, comenzó a formar una imagen negativa de Catarina, basada completamente en los reportes de Verónica. Tal vez deberíamos buscar a otra persona para la limpieza, sugirió él una noche, durante una videollamada desde su viaje. Esto me preocupa mucho.
Yo estaba pensando lo mismo, concordó Verónica escondiendo su satisfacción. Pero es difícil encontrar a alguien confiable en estos días. Y hay algo más que me preocupa. ¿Qué? Preguntó Eduardo. Bueno, puede ser nada, pero algunas veces he tenido la impresión de que algunas de mis cosas han cambiado de lugar. Nada muy obvio, pero sabes cómo soy de organizada. Eduardo quedó en silencio por un momento. ¿Estás insinuando que Catarina está robando? No quiero acusar a nadie sin pruebas, dijo Verónica cuidadosamente. Pero creo que deberíamos estar alertas. Las semillas de sospecha estaban siendo cuidadosamente plantadas y regadas meticulosamente. Fue entonces que Verónica decidió implementar su golpe final, su obra maestra de manipulación. Ella eligió una mañana cuando Eduardo estaba particularmente estresado con problemas en la empresa. Uno de sus mayores proyectos estaba enfrentando atrasos debido a problemas ambientales y los inversionistas estaban amenazando retirar el financiamiento. Eduardo estaba claramente sobrecargado y emocionalmente vulnerable. Era el momento perfecto para la armación de Verónica. Ella eligió un collar de perlas que Eduardo le había dado como regalo en su primer aniversario de matrimonio. Era una pieza valiosa, pero no la más cara de su colección. Tenía suficiente significado sentimental para justificar su angustia, pero no era tan valioso que su pérdida causara problemas financieros reales. Durante la mañana, mientras Catarina limpiaba el piso inferior, Verónica subió silenciosamente al cuarto, donde la muchacha había dejado su bolsa. Con movimientos precisos y calculados, ella escondió el collar en el bolsillo interno, que raramente era usado, asegurándose de que quedara bien escondido, pero fácilmente encontrable si alguien buscaba. Alrededor de las 10 de la mañana, cuando Catarina estaba limpiando el piso superior, Verónica representó su descubrimiento con la precisión de una actriz veterana. ¡Mi collar!, gritó ella desde el cuarto, su voz cargada de pánico convincente. ¡Eduardo! ¡Mi collar de perlas desapareció! Eduardo, que estaba intentando resolver una llamada urgente con sus abogados sobre el proyecto en crisis, subió corriendo las escaleras, claramente irritado por la interrupción en un día ya caótico. «¿Cuál collar?», preguntó él, intentando mantener la paciencia. «El que me diste en nuestro primer aniversario de matrimonio», dijo Verónica con lágrimas en los ojos que ella había inducido pensando en cosas tristes. «Aquel con las perlas tahitianas. Siempre lo dejo aquí en esta caja específica, pero no está. ¿Estás segura de que no lo pusiste en otro lugar? Estabas arreglándote para esa fiesta anoche». «Estoy absolutamente segura, Eduardo», insistió Verónica, su voz temblando con emoción que parecía genuina, no por el collar, sino por la excitación de ver su plan funcionando. «Yo siempre lo pongo en el mismo lugar». «Alguien lo robó». La palabra se quedó en el aire como una acusación. Los ojos de Verónica se volvieron significativamente hacia el corredor, donde Catarina podía ser oída moviendo muebles para limpiar detrás de ellos. «¿Estás insinuando que...?» comenzó Eduardo, incómodo con la implicación. «No quiero creer», dijo Verónica con una actuación digna de un premio. «Pero ¿quién más tuvo acceso a nuestro cuarto? Y tú mismo dijiste que mencioné cosas cambiando de lugar. Tal vez no fueron cambios inocentes». Eduardo se sintió incómodo, pero las evidencias circunstanciales eran preocupantes. «Vamos a verificar primero si el collar realmente no está en otro lugar». Buscaron por toda la casa durante más de una hora, con Verónica conduciendo una búsqueda teatral que ella sabía sería inútil. Verificó todos los lugares obvios, abrió todas las gavetas, basculó todos los compartimentos de joyas. Catarina, percibiendo la conmoción, ofreció ayuda en la búsqueda. «No», dijo Verónica bruscamente. «Eso no es necesario». Finalmente, después de una búsqueda exhaustiva e infructuosa, Verónica sugirió lo que había planeado desde el inicio.
Eduardo, sé que es una acusación muy seria, pero tal vez deberíamos verificar las cosas de todos que estuvieron en la casa hoy. Esto es muy grave, Verónica. Si estamos equivocados sobre esto, y si estamos en lo correcto, interrumpió ella. Eduardo, piensa bien. Ella tiene acceso a toda nuestra casa, a todas nuestras cosas personales. Y más importante, ella tiene acceso a Sofía. Si ella es capaz de robarnos, ¿de qué más es capaz? La mención de Sofía fue el argumento decisivo. Eduardo sintió una onda de protección paterna que sobrepasó cualquier excitación que pudiera tener. Con el corazón pesado, Eduardo llamó a Catarina a la sala de estar. La mujer llegó limpiándose las manos en su delantal, claramente sin saber de la gravedad de la situación. «Catarina», dijo él, su voz grave y formal, «ha habido un incidente muy serio hoy. Un collar valioso de mi esposa desapareció de nuestra casa». Catarina empalideció instantáneamente. «Señor Eduardo, yo no tomé nada. Nunca en mi vida he tomado algo que no fuera mío, lo juro por todos los santos. Quiero creerlo», dijo Eduardo sinceramente, «pero necesitamos verificar para estar seguros. ¿Te importaría si vemos tu bolsa?» «Claro que no», dijo Catarina, tomando su bolsa simple de cuero sintético y entregándola a Eduardo con manos temblando. «Pueden mirar lo que quieran. No tengo nada que esconder». Verónica observaba con una mezcla de anticipación y nerviosismo apenas disimulado mientras Eduardo abría la bolsa. Él verificó los compartimentos principales cuidadosamente, encontrando solo los pertences personales normales de Catarina. Cartera, llaves, algunos medicamentos, un pequeño cuaderno de direcciones. Catarina comenzó a sentirse aliviada cuando los compartimentos principales se demostraron inocentes. Pero entonces Eduardo encontró el bolsillo interno con zipper que raramente era usado. Cuando abrió el zipper y su mano tocó algo frío y suave, el silencio en la sala se volvió opresivo. Lentamente, él retiró el collar de perlas y la expresión en su rostro se transformó de esperanza en choque y desilusión completa. Yo no sé cómo eso llegó allí», gaguró Catarina, completamente atordoada. «Señor Eduardo, yo juro por todos los santos que nunca toqué ese collar. Alguien debe haber puesto en mi bolsa». «Las evidencias hablan por sí solas», dijo Verónica fríamente, con una satisfacción tan sutil que solo alguien muy observador podría detectar. Pero dentro, ella estaba exultante. Eduardo se sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Había comenzado a confiar en Catarina. Había incluso notado cómo Sofía parecía reaccionar positivamente a la presencia de ella. El descubrimiento del collar en su bolsa lo dejó confundido, herido y profundamente desilusionado. «Catarina», dijo él con voz pesada, «no puedo tener tú trabajando más en mi casa». «Señor Eduardo, por favor, déjame explicar», suplicó Catarina, lágrimas corriendo por su rostro. «Yo nunca haría eso. Alguien me está armando». «No hay nada que explicar», interrumpió Eduardo, su voz haciéndose más dura para enmascarar su propio dolor. «Las evidencias son claras. Toma tus cosas y vete. No voy a llamar a la policía esta vez, considerando que devolviste el ítem. Pero si intentas volver aquí o contactar a cualquier miembro de mi familia, tomaré medidas legales». Catarina lloró amargamente, sabiendo que cualquier protesta solo la haría parecer más culpable. Con el corazón completamente destrozado, tomó sus pocos pertences personales que guardaba en el armario del área de servicio. Fue entonces que Sofía apareció en la cima de la escalera. La niña había oído las voces alteradas y bajó lentamente, sus ojos grandes fijos en el rostro lloroso de Catarina. «Tía Cat», llamó ella con voz pequeña y asustada. «¿Por qué estás llorando?» «Sofía, ve a tu cuarto inmediatamente», ordenó Verónica bruscamente, pero Sofía ignoró completamente a la madrastra y corrió hacia Catarina, abrazándola fuertemente alrededor de la cintura. «No te vayas, tía Cat», suplicó ella.
sus propias lágrimas comenzando a fluir. Tú eres la única persona que realmente me quiere. Tú eres la única que me entiende. Las palabras de Sofía golpearon a Eduardo como una flecha directo al corazón. Él vio la conexión genuina entre su hija y Catarina, y por un momento devastador cuestionó si había tomado la decisión correcta. Pero el collar estaba allí, en la bolsa de ella, como una evidencia incontestable. Sofía, tienes que entender, dijo Eduardo gentilmente, arrodillándose al lado de su hija. Catarina hizo algo muy malo. Ella tomó algo que no era suyo. ¡No!, gritó Sofía con una intensidad que sorprendió a todos. La tía Kat nunca haría eso. Ella es buena. Ella me enseñó que tomar cosas de otros está mal. Princesa, a veces las personas hacen cosas que no esperamos. Estás equivocado, insistió Sofía desesperadamente. La tía Kat no lo hizo. La madrastra Verónica fue quien puso en la bolsa. Yo la vi. El silencio que se siguió fue absoluto. Eduardo, Catarina y Verónica quedaron completamente inmóviles, procesando lo que Sofía acababa de decir. Sofía, dijo Verónica con una voz peligrosamente baja. Estás confundida. ¿Confundida? ¿Tú no viste nada? Sí vi, insistió Sofía, girándose hacia su padre. Yo estaba en el corredor cuando la madrastra Verónica subió. Ella miró para los lados y después puso algo brillante en la bolsa de la tía Kat. Pensé que era un regalo, pero ahora sé que no lo era. Eduardo sintió el mundo comenzar a girar a su alrededor. Él miró a Verónica buscando una negación inmediata, una explicación, cualquier cosa que pudiera desmentir la acusación de Sofía. «Esto es ridículo», dijo Verónica, pero había una nota de pánico en su voz que no estaba allí antes. «Ella es autista, Eduardo. Las niñas autistas frecuentemente confunden realidad con imaginación. Ella probablemente está inventando esto». «Sofía no miente», dijo Catarina suavemente, encontrando su voz nuevamente. «Las niñas autistas pueden tener dificultades sociales, pero ellas no inventan historias elaboradas. Ella vio lo que vio». Eduardo miró profundamente en los ojos de su hija. Sofía había parado de llorar y lo miraba con una seriedad que raramente veía en ella. «Sofía», dijo él cuidadosamente, «¿estás segura de lo que viste?» «Estoy segura, papá». La madrastra Verónica puso el collar brillante en la bolsa de la tía Kat cuando nadie estaba mirando. Eduardo se giró lentamente hacia Verónica, que ahora estaba visiblemente nerviosa. «Verónica», dijo él con una voz que ella nunca había escuchado antes. «¿Es verdad?» «Claro que no es verdad», exclamó Verónica, pero su voz estaba un tono más agudo que lo normal. «Eduardo, ¿vas a creer en las fantasías de una niña autista en lugar de confiar en tu propia esposa?» Pero Eduardo estaba comenzando a conectar puntos que había ignorado por mucho tiempo. La regresión súbita de Sofía siempre que él regresaba de viajes. Las alegaciones constantes sobre el mal comportamiento de la niña. La insistencia en mantener a Catarina lejos de Sofía. Y ahora esta acusación devastadora. «Sofía», dijo él, arrodillándose frente a su hija y mirando directamente a sus ojos. «¿Puedes decirme exactamente qué viste con detalles?» Sofía respiró profundamente, de la manera que Catarina le había enseñado cuando necesitaba calmarse. «Yo estaba en el corredor allá arriba», comenzó ella, señalando hacia la escalera. «Estaba regresando del baño cuando escuché a la madrastra Verónica subiendo. Ella no me vio porque yo estaba detrás de la puerta de mi cuarto». «Continué», la alentó Eduardo. «Ella fue hacia donde están las bolsas, cerca del área de servicio. Tomó algo brillante del bolsillo y miró para los lados, como cuando yo hago algo que no debería hacer». La descripción específica y coherente de Sofía estaba haciendo a Eduardo cuestionarse todo lo que creía sobre la situación. Y entonces ella abrió la bolsa de la tía Kat y puso la cosa brillante allá dentro. Después cerró rápido y bajó corriendo. Verónica estaba ficando cada vez más desesperada.
Eduardo, esto es absurdo. ¿Por qué yo me armaría contra una simple muchacha de limpieza? Pero fue Catarina quien respondió, su voz creciendo en fuerza conforme las piezas se encajaban. Porque no quería que yo estuviera cerca de Sofía, dijo ella. Desde el primer día, tú dejaste claro que yo debería mantener distancia de la niña, pero Sofía estaba comenzando a florecer, estaba aprendiendo, estaba feliz. Eso te molestaba. ¡Eso es ridículo!, gritó Verónica. ¿Por qué me molestaría el progreso de la niña? ¿Por qué?, dijo Eduardo lentamente, su voz cargada de una comprensión terrible que estaba creciendo dentro de él. Porque nunca quisiste que Sofía progresara, ¿verdad? El silencio de Verónica fue más revelador que cualquier palabra podría ser. Eduardo continuó, su voz haciéndose más fuerte conforme las realizaciones se acumulaban. Siempre me dijiste que Sofía estaba regresionando. Siempre tuviste una explicación para cada comportamiento negativo. Siempre me convenciste de que ella tenía limitaciones que yo estaba renuente en aceptar. Yo estaba intentando protegerte de falsas esperanzas, protestó Verónica. No, dijo Eduardo levantándose. Tú estabas impidiéndome conocer a mi propia hija. Fue entonces que Sofía hizo algo que sorprendió a todos. Ella se aproximó a su padre y comenzó a hablar con una claridad y articulación que Eduardo nunca había escuchado de ella antes. «Papá», dijo ella, «yo no soy estúpida, como la madrastra Verónica dice. Yo sé leer libros difíciles. Yo sé sobre estrellas y números y patrones. La tía Kat me ayudó, pero yo ya sabía algunas cosas sola. Solo no podía mostrar para ti porque la madrastra Verónica dijo que me lastimaría si hablaba». Eduardo sintió como si el piso hubiera desaparecido debajo de sus pies. Su hija, que él creía tener limitaciones severas de comunicación, estaba hablando con él de forma articulada e inteligente. «Sofía», dijo él con voz trémula, «¿siempre conseguiste hablar así? A veces, cuando no estoy nerviosa o asustada. La tía Kat dijo que mi cerebro funciona diferente, pero no errado. Ella dijo que yo soy especial de una forma buena». Eduardo se giró hacia Verónica con una furia que nunca había sentido antes. «¿Qué hiciste con mi hija?» «No hice nada», exclamó Verónica. Pero ahora había pánico real en su voz. «Ella está mintiendo. Los autistas no consiguen...» «¡Para!», rugió Eduardo. «¡Para de decirme lo que mi hija puede o no puede hacer!». Él se arrodilló nuevamente frente a Sofía. «Princesa, me perdona por no haber percibido antes. ¿Puedes contarme otras cosas que la madrastra Verónica hizo?» Sofía hesitó, mirando nerviosamente a Verónica, que la miraba con una expresión amenazadora. «Ella no va a lastimarte más», prometió Eduardo. «Nunca más. Papá está aquí ahora. Estoy aquí para protegerte». Con esa garantía, Sofía comenzó a hablar, y lo que ella reveló hizo que Eduardo se sintiera físicamente enfermo. Ella contó sobre los días sin comida cuando Verónica retiraba sus refeiciones como castigo, sobre las palabras crueles y humillantes, sobre cómo era forzada a permanecer en su cuarto por horas, sobre cómo Verónica la hacía creer que su padre no la amaba y estaba avergonzado de ella. «Ella dijo que tú viajas porque no te gusta mirarme», reveló Sofía. «Dijo que yo soy fea y extraña y que nadie nunca podría amarme». Con cada revelación, la furia de Eduardo crecía exponencialmente. Él miraba a Verónica y veía no más la mujer elegante por quien habíase casado, sino un monstruo que había torturado psicológicamente a su hija. «¿Cómo pudiste?», preguntó él, su voz baja pero peligrosa. «¿Cómo pudiste hacer esto a una niña indefensa?» «En mi defensa, Eduardo», comenzó Verónica desesperadamente. «¿En tu defensa? Que la torturaste porque es autista, porque ella es problemática, porque es cara a mantener». «Ella es una carga», explotó Verónica finalmente, revelando sus verdaderos sentimientos. «Mírala. Ella es extraña, problemática, cara de mantener. Tú gastas fortunas en terapias que no funcionan. ¿Y para qué? Ella nunca será normal».
El silencio que se siguió fue ensordecedor. «Sal de mi casa», dijo Eduardo con una voz tan baja que era más amenazadora que cualquier grito. «Ahora, antes de que haga algo de lo que me arrepentiré». Verónica percibió que había perdido todo. Sus planes habíanse desmoronado completamente y ahora enfrentaría no solo divorcio, sino posiblemente acusaciones de malos tratos infantiles. «Vas a arrepentirte de esto, Eduardo», dijo ella con veneno en su voz, tomando su bolsa. «Te voy a destruir en los tribunales. Voy a probar que tú eres un padre inadecuado que deja extraños cuidar de su hija deficiente». «Tenta», dijo Eduardo fríamente, «o garantizo que todos sabrán qué tipo de mujer realmente eres. Voy a usar cada recurso que tengo para asegurar que nunca más llegues cerca de una niña». Con una última mirada de odio para Sofía y Catarina, Verónica salió de la casa, cerrando la puerta con violencia. Eduardo inmediatamente se giró hacia Catarina, que aún consolaba a Sofía. «Catarina, no tengo palabras para disculparme», dijo él con lágrimas en los ojos. «Fallé contigo y con mi hija. Por favor, perdóname». «Señor Eduardo», dijo Catarina gentilmente, «lo importante es que ahora tú sabes la verdad». «Vuelve», suplicó él, «por favor, vuelve a trabajar para nosotros, pero no solo como muchacha de limpieza. Quiero que seas la cuidadora oficial de Sofía. Quiero que me ayudes a conocer realmente a mi hija». Catarina sonrió a través de sus lágrimas. «Claro que vuelvo. Haría cualquier cosa por Sofía». Sofía miró entre su padre y Catarina y por primera vez en mucho tiempo sonrió genuinamente. «Papá», dijo ella, «¿ahora puedo mostrarte los patrones matemáticos que aprendí y los mapas de las estrellas que dibujé?» Eduardo lloró abiertamente. «Sí, princesa, quiero verlo todo. Quiero conocerte realmente». En los días que siguieron, Eduardo se dedicó a reparar los daños causados por años de negligencia emocional no intencional. Canceló todos los viajes no esenciales y comenzó a trabajar más desde casa. Contrató a los mejores especialistas en autismo no para arreglar a Sofía, sino para ayudarle a desarrollar aún más sus habilidades extraordinarias. La transformación en Sofía fue impresionante. Libre del ambiente tóxico creado por Verónica, ella floreció como una flor que finalmente recibe luz solar. Su inteligencia brillante se manifestó completamente y comenzó a mostrar talentos en matemática, astronomía y música que dejaron incluso a los especialistas asombrados. Catarina se convirtió en más que una cuidadora. Ella se convirtió en la figura materna que Sofía siempre había necesitado. Eduardo observaba con admiración cómo Catarina comprendía instintivamente las necesidades de su hija, cómo creaba un ambiente donde Sofía podía ser auténticamente ella misma. Pero Verónica no había desistido completamente de su venganza. Algunos días después de su expulsión de la casa, ella cumplió su amenaza y entró con una acción judicial, contestando la custodia de Sofía, alegando que Eduardo era un padre negligente y que la criatura debería estar bajo cuidados institucionales especializados. «Ella está intentando usar el sistema contra nosotros», explicó el abogado de Eduardo durante una reunión de emergencia. «Está alegando que tú permites que personas no calificadas cuiden de Sofía y que eso representa un riesgo para el bienestar de la criatura». Eduardo sintió una onda de pánico. Perder a Sofía sería peor que la muerte. «¿Qué podemos hacer?», preguntó. «Necesitamos evidencias sólidas de que Sofía está mejor ahora que nunca. Necesitamos testimonios de especialistas, registros médicos, cualquier cosa que pruebe que ella está floreciendo bajo los cuidados actuales». Fue entonces que Sofía misma proporcionó la mejor evidencia posible. Durante la audiencia judicial, cuando el juez pidió una evaluación independiente de Sofía, la niña sorprendió a todos al pedir para hablar por sí misma. «Señor juez»,
dijo ella con una claridad que chocó incluso a Verónica. Yo quiero quedarme con mi papá y con la tía Kat. Ellos me hacen sentir segura y amada. El juez quedó impresionado con la articulación de Sofía, especialmente considerando los reportes médicos anteriores que sugerían limitaciones severas de comunicación. Sofía, dijo él gentilmente, ¿puedes decirme cómo te sientes en casa ahora? Me siento feliz, respondió ella. Mi papá me lee historias sobre estrellas y la tía Kat me enseña cosas nuevas todos los días. Antes, cuando la señora Mala vivía con nosotros, yo tenía miedo y hambre, pero ahora no tengo más miedo. El testimonio de Sofía, combinado con los reportes médicos actualizados que documentaban su progreso extraordinario, los depoimentos de sus terapeutas sobre la mejoría dramática en su bienestar y las evidencias de las grabaciones de seguridad que mostraban los malos tratos de Verónica, resultaron en una victoria completa para Eduardo. No solo él mantuvo la custodia de Sofía, sino que Verónica fue formalmente acusada de malos tratos infantiles y alegaciones falsas al sistema judicial. Ella enfrentaría varios años de prisión y nunca más podría trabajar con niños. Durante el proceso, también fue revelado que Verónica había mentido sobre varios aspectos de su pasado, incluyendo calificaciones profesionales que nunca poseyó e incluso relaciones anteriores que había escondido. Su reputación social fue completamente destruida. 6 meses después de los eventos dramáticos que cambiaron sus vidas, Eduardo tomó una decisión que sorprendió incluso a sí mismo. Él pidió a Catarina en matrimonio. No es solo porque tú cuidas tan bien de Sofía, explicó él una noche mientras observaban a la niña jugando en el jardín con el cachorrillo que habían adoptado. Es porque yo me enamoré de ti, de tu bondad, de tu sabiduría, de tu capacidad de ver la belleza en todo. Catarina lloró de felicidad. Eduardo, yo también me enamoré de ti, de tu dedicación en ser un padre mejor, de tu capacidad de crecer y cambiar. Sofía, que había escuchado la conversación desde la ventana, corrió al jardín gritando de alegría. «Vamos a ser una familia de verdad», exclamó ella, abrazando a ambos. «La tía Kat va a ser mi mamá, si tú quieres, mi ángel», dijo Catarina, acariciando los cabellos de Sofía que habían crecido nuevamente y ahora brillaban con salud. «Yo quiero más que nada en el mundo», respondió Sofía. La casa de los Montenegro se había transformado completamente. Donde antes reinaba el silencio y la tensión, ahora había risas, música y la alegría de una familia verdaderamente unida. Sofía, ahora con 9 años, corría por el jardín con su perro Rex, gritando de alegría mientras el animal corría detrás de una pelota. Ella se había convertido en una niña confiada y radiante. Sus habilidades especiales reconocidas y celebradas en lugar de reprimidas. Catarina, ahora Catarina Montenegro, observaba desde la veranda mientras preparaba el almuerzo. Ella usaba un vestido simple pero elegante, sus cabellos recogidos de una forma que realzaba su sonrisa constante. La transformación en ella también había sido notable. El amor había devuelto la juventud a su rostro y ella irradiaba felicidad. Eduardo se aproximó por detrás, abrazándola por la cintura y besando su cuello suavemente. «¿Cómo están mis 2 chicas favoritas hoy?», preguntó él. «Tu hija acaba de resolver un problema de cálculo que yo ni conseguía entender», rió Catarina. «Creo que pronto ella va a estarme enseñando matemática». Eduardo sonrió, observando a Sofía jugar. La niña había sido aceptada en un programa especial para niños superdotados, donde sus habilidades únicas eran valoradas y desarrolladas. Ella estaba aprendiendo 3 idiomas, componiendo música en el piano y hasta colaborando con astrónomos locales en proyectos de observación celestial. «¡Mamá Kat, papá!», gritó Sofía corriendo hacia ellos. «Vengan a ver lo que Rex aprendió». Ellos bajaron al jardín, donde Sofía demostró cómo había enseñado al perro a responder a comandos en patrones matemáticos.
Era típico de Sofía transformar incluso el entrenamiento de animales en una experiencia educacional. «Muy impresionante, princesa», dijo Eduardo abrazando a su hija. «Tú eres increíble». «Es porque ustedes me hacen sentir increíble», respondió Sofía con la sabiduría simple que a veces sorprendía a los adultos. En ese momento, Eduardo recibió una llamada de su abogado con noticias sobre Verónica. Ella fue condenada a 5 años de prisión y aún enfrentaba varias acciones civiles de otras familias que descubrieron casos similares de manipulación y abuso. Eduardo colgó el teléfono y miró a su familia. Verónica había perdido todo: libertad, dinero, estatus social, dignidad. Mientras tanto, él había ganado algo mucho más valioso: el conocimiento verdadero de quién su hija realmente era y el amor de una mujer extraordinaria. «Papá», dijo Sofía, tirando de su mano. «¿Puedo preguntarte algo?» «Claro, princesa». «¿Estás feliz ahora?» Eduardo miró a Catarina, que sonreía radiante, después a Sofía, cuyos ojos brillaban con inteligencia y alegría, y finalmente a la casa que se había convertido en un verdadero hogar. «Más feliz de lo que jamás imaginé que fuera posible», respondió él sinceramente. Sofía pareció satisfecha. «Yo también, y creo que Rex también está feliz». Como si entendiera la conversación, Rex ladró alegremente y corrió en círculos alrededor de la familia. Catarina observó la escena con el corazón rebosante de gratitud. Ella había perdido un hijo, pero ganado una hija. Había perdido un trabajo, pero ganado una familia. Había enfrentado acusaciones falsas, pero encontrado el amor verdadero. «¿Sabes qué es lo que más me hace feliz?», dijo ella para Eduardo, mientras Sofía jugaba con Rex. «¿Qué?». «Saber que Sofía nunca más tendrá que esconder quién realmente es. Ella puede ser auténticamente ella misma con todas sus particularidades maravillosas». Eduardo concordó. «Y pensar que casi perdemos la oportunidad de conocerla verdaderamente». «Pero no perdimos», sonrió Catarina. «El amor siempre encuentra un camino». Esa noche, después de que Sofía se durmiera, Eduardo y Catarina se sentaron en el jardín bajo las estrellas. Sofía había insistido en enseñarles las constelaciones y ahora ellos podían identificar varias formaciones estelares. «Gracias», dijo Eduardo de repente. «¿Por qué? ¿Por salvar a nuestra hija? ¿Por mostrarme quién ella realmente es? ¿Por enseñarme que el amor incondicional es la única cosa que realmente importa?» Catarina tomó su mano. «No necesitas agradecerme por amar a Sofía. Ella hizo eso fácil. Ella es especial desde el primer momento que la vi». Se quedaron en silencio confortable, observando las estrellas que Sofía tanto amaba. En la casa, la niña dormía pacíficamente, rodeada por libros y rompecabezas que estimulaban su mente brillante, segura en el conocimiento de que era amada exactamente como era. La mansión de los Montenegro, que alguna vez fue un lugar de silencio y sufrimiento, ahora echaba risas, música y las conversaciones animadas de una familia que había aprendido que las diferencias no son defectos que deben ser corregidos, sino regalos que deben ser celebrados. Verónica, en su celda de prisión, ocasionalmente se preguntaba si había tomado las decisiones correctas, pero era demasiado tarde para arrepentimientos. Ella había elegido el camino de la crueldad y la manipulación, y ahora cosechaba las consecuencias de sus acciones. Mientras tanto, la familia Montenegro continuaba creciendo en amor y comprensión. Eduardo se había convertido no solo en un padre mejor, sino en un ser humano mejor. Catarina había encontrado su lugar en el mundo como madre y esposa, y Sofía, libre para ser ella misma, estaba floreciendo de formas que nadie había imaginado ser posible. El amor verdadero siempre encuentra una forma de vencer la crueldad y la ignorancia. Una familia no se define por DNA o patrones sociales convencionales, sino por la dedicación incondicional,
la aceptación genuina y el compromiso de proteger y nutrir los unos a los otros, especialmente aquellos que son diferentes o vulnerables. Esta es la historia de Sofía Montenegro, una niña autista extraordinaria. La historia de Catarina, una muchacha de limpieza con un corazón de oro que arriesgó su empleo para salvar una niña. Y la historia de Eduardo, un padre que aprendió que la verdadera riqueza no es medida en dinero, sino en los momentos compartidos con aquellos que amamos. Es la historia de cómo una acción de bondad puede transformar vidas, de cómo el coraje puede triunfar sobre la manipulación, de cómo el amor incondicional es la fuerza más poderosa en el universo. ¿Te gustó esta historia? ¿Crees que Verónica merecía lo que le pasó? Cuéntame en los comentarios. No olvides dejar tu like y suscribirse al canal para más historias que te van a emocionar. Y activa la campana de notificaciones para que no pierdas ningún vídeo nuevo. Hay una nueva historia esperando por ti que te va a dejar